Buenos días, profesores. Hoy les vamos a presentar el hito 1, el levantamiento de información del grupo 18 Roma en cuanto a la gestión de residuos alimenticios en restaurantes. A modo de recapitulación, nosotros como grupo escogimos el ODS número 12 de producción y consumo responsable, el cual trata de que el consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de recursos de energía, la construcción de infraestructura que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, entre otros. Específicamente, nosotros escogimos la meta 12,5. De aquí al 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, esto medido a través de la tasa nacional de reciclado en toneladas de material reciclado. Entonces, ¿qué quisimos investigar nosotros? El sistema de manejo de desechos implementados en restaurantes. ¿A quiénes? Entrevistamos a trabajadores, dueños de restaurantes, personal de limpieza y basureros de estos. ¿Dónde? En sus lugares de trabajo solicitaron fotografías de los espacios donde manejan los residuos. Lamentablemente, dada la situación actual, no pudimos conseguir las fotografías tantas como esperábamos, por lo tanto también se modificó este proceso de información y a la vez también recibimos audios y mensajes sobre cómo hacían el proceso de manejo de residuos en los restaurantes. Así pudimos observar que ciertos restaurantes tenían falta de higiene, poca movilidad de los desechos, falta de mobiliario específico para un buen tratamiento de desechos, muchos no los separaban, había un desorden, en el 100% de ellos las sobras de comida van a la basura, en muchos no existe una clasificación de distintos tipos de residuos, en otros no hay ni siquiera un espacio específico para los residuos, simplemente basureros, y también en el 100% de ellos había gran falta de información con respecto a todas las posibilidades que hay de reciclaje de residuos hoy en día. Aún así pueden ver en las fotos que en la mayoría de ellos se realizaba cierto reciclaje de materiales inorgánicos, pero no de orgánicos. Incluso muchos de ellos nos contaron que reciclaban el aceite usado, esto gracias a terceros que lo recolectaban y los utilizaban en otras cosas. También reciclaban los plásticos, latas, vidrios, cartones, Tetra Paks, entre otros. Muchos usaban también bebidas botellas de vidrio, cosa que fueran retornables. Y también uno nos contó que juntaba las colillas de cigarro y se las daba a Fridays for the Future en Talca. Dentro de las tendencias nacionales, podemos observar importantes cambios en el aumento de cifras relacionadas a la cantidad de desechos que generamos y cómo nos hacemos cargo de ellos. Por ejemplo, en el año 2014, según un estudio del Ministerio del Medio Ambiente, Chile generó 45,3 toneladas de residuos, donde solo el 5,6% fue valorizado y un 15% de este corresponden a residuos biodegradables de cocinas y restaurantes. Si bien los residuos sólidos municipales corresponden a un 10,8% de las 45,3 toneladas, el 93% de estos van directamente a la descomposición final. Además, podemos observar que según el estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde se analizan pérdidas y desperdicios de alimento en el mundo, en Chile se desechan toneladas de los alimentos que son considerados importantes en la dieta chilena, como lo son el arroz, la papa y la lechuga, equivalentes a muchos millones de pesos. Por otro lado, el panorama de reciclaje en Chile, según la tercera encuesta nacional del medio ambiente realizada por Greenpeace, demuestra que a pesar de que los chilenos consideren el reciclaje como la tercera acción más importante que pueden hacer por el medio ambiente, la cantidad de basura que generamos es enorme, y que además el 80,1% de nosotros no recicla. Esta cifra se justifica según los chilenos porque no existe una costumbre, porque no hay suficientes espacios donde reciclar, por falta de información, por comodidad, o por falta de tiempo para hacerlo. Bueno, en el panorama internacional presentamos 5 grandes puntos, siendo el primero de estos Fridays for Future, que es un movimiento internacional llevado a cabo principalmente por estudiantes que se manifiestan para exigir acciones en contra del calentamiento global. También tenemos el movimiento ambientalista, o más conocido como Movimiento Verde, que es una organización social y política de carácter global que tiene como principal foco la defensa del medio ambiente, promoviendo la educación ambiental. También el calentamiento global o la crisis climática,
que como todos sabemos es un aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Todo esto por las grandes emisiones de CO2 producido en su mayoría por el desecho humano, entre estos los alimentos. Una tendencia que ha venido en aumento es el compostaje de productos orgánicos, que consiste en la posibilidad de transformar de una manera segura los residuos orgánicos en insumos para la producción agrícola. Además, según estadísticas, alrededor de 1.300 millones de toneladas se producen al año, que esto equivale a 1/3 de la producción total de alimentos. Como dato adicional, al año se desperdicia cerca de un 45% de frutas y verduras, cerca de un 30% de cereales y un 20% de carne de vacuno. Bueno, a continuación le presentamos una infografía que representa la cantidad de porcentaje que reciclan los restaurantes, en donde se producen tanto desechos orgánicos como inorgánicos. En la parte de los desechos orgánicos, tenemos que los restaurantes reciclan cerca de un 47%, un 47% de estos rastrean residuos de alimentos, un 22% donan la comida sobrante y un 14% compostan residuos de comida. Además, por el lado de desechos inorgánicos, tenemos que un 65% recicla cartulina y papel, un 64% recicla grasas y aceites, un 29% aluminio o latas de metal, un 29% plástico rígido y un 26% de vidrio. Dentro del contexto internacional, el consumo de aguas utilizadas para producir alimentos que se desperdicia equivale a 250 kilómetros cúbicos. Paralelamente, se usan 1,4 mil millones de hectáreas de tierra. La FAO asegura que si este problema tuviera una solución, América Latina y el Caribe podrían alimentar a casi 10 veces el total de personas que sufren de hambre. En la imagen se muestra una gráfica de cómo sería si el desperdicio se resolviera. En naranja están las personas que se alimentan actualmente y en azul las personas que se podrían alimentar si el desperdicio de alimentos no existiera. La sustentabilidad en la industria de los restaurantes equivale a operar de modo en que se proteja, preserve o restaure el entorno natural, promueva la equidad social, mejore la vida de las personas y las comunidades y contribuya a la prosperidad económica de los accionistas y los grupos de interés. Dentro de los beneficios se encuentran costos operativos reducidos, mayor compromiso de los colaboradores, mitigación de riesgos, oportunidades de marketing, impulsar la innovación, relaciones mejoradas con las comunidades y atraer a nuevos clientes. Luego de realizar las observaciones, analizamos el perfil de los dueños. Estos son personas preocupadas por el medio ambiente y su familia. Se mantienen actualizados de tendencias, el cambio climático y la competencia en el mercado. Escucha su entorno cercano, como colaboradores, clientes, familia y amigos. Es una persona que quiere mejorar su negocio y a la vez aportar reduciendo su huella de carbono. Sus preocupaciones son no poder ayudar al medio ambiente, no lograr las metas que se propone con su negocio y el poco tiempo que pasa con su familia. Aspira a que su negocio sea sostenible en el tiempo y generar menos residuos. Finalmente, como problemática, concluimos que el exceso de desechos orgánicos en restaurantes, tanto crudos como cocinados, no son reutilizados. Muchas gracias.